Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, agradecerles, sé que es viernes, 7 de la tarde, que muchos de los periodistas a esta hora en general vuelven a casa, así que agradecerles la presencia, agradecerles que nuevamente estén acá. El día lunes, cuando abrimos este espacio para todos ustedes, lo abrimos con la idea de establecer un vínculo. No pensamos que tan rápidamente íbamos a tener que volver a charlar con ustedes, pero honestamente muchísimas gracias, porque sé del esfuerzo que significa para cada uno de ustedes estar hoy acá. En primer lugar, quisiera hacer unas pequeñas reflexiones que tienen que ver con la Argentina de hoy. Argentina vive una crisis de confianza. Estamos frente a un gobierno que a lo largo de estos 3 años y 3 meses de gestión sistemáticamente ha ido incumpliendo cada una de las promesas que asumió con los argentinos, y además ha incumplido las promesas a las que de alguna manera había encarado en la campaña electoral, y sin dudas eso nos obliga a entender que el problema más serio que hoy enfrenta el gobierno argentino tiene que ver con la confianza. Los argentinos no confían, no creen que el gobierno pueda sacar a la Argentina de la crisis, pero además, desgraciadamente, el gobierno ha repetido, por soberbia, por falta de humildad en el escuchar a otros, por insensibilidad frente a los problemas, reiteradamente los errores. Y la verdad es que nos encontramos en un año electoral, en un año en el que los argentinos definimos nuestro futuro. Nos encontramos con la enorme responsabilidad de, por un lado, cuidar la Argentina, pero por otro lado, construir una alternativa y una nueva mayoría para darle a los argentinos un nuevo gobierno. El 2 de abril, ante dirigentes de todo el país, planteamos una serie de compromisos por Argentina. Planteamos la idea de recorrer, a partir del 10 de diciembre, un acuerdo de dirigentes políticos, empresarios, trabajadores, sectores sociales, que tenía centralmente por objetivo el darle a los argentinos previsibilidad, el darle a los argentinos seguridad de que alrededor de la educación, alrededor del trabajo, alrededor del desarrollo y el federalismo, alrededor del cuidado del medio ambiente, de nuestra soberanía como patria, como nación, alrededor de la justicia, alrededor de la seguridad, alrededor de la paridad de derechos en un tiempo en el que las mujeres tienen un protagonismo central, alrededor de los temas que tienen que ver con el desarrollo de la Argentina, con la ciencia, la tecnología, la educación. Pretendíamos recorrer un camino de políticas de Estado, que a partir del 10 de diciembre pretendíamos liderar un gobierno, y pretendemos liderar un gobierno que le dé a los argentinos la seguridad de que en esos temas vamos a recorrer un camino de largo plazo. A partir de ahí, el lunes pasado, compartimos con ustedes esos compromisos por Argentina, esos compromisos que tienen que ver con la vida de los argentinos. En las últimas horas apareció un documento o una expresión de buenas intenciones que tiene que ver con
darle señales a los mercados, con dar cierta previsibilidad de la Argentina, que no es un documento que llama a un acuerdo y a un diálogo sincero, sino es simplemente la invitación a suscribir un decálogo de buenas intenciones. ¿Qué dirigente sensato en la Argentina puede pensar que el 11 de diciembre no queremos que la Argentina siga honrando sus compromisos, cumpliendo con sus obligaciones frente al mundo? ¿Qué dirigente sensato de la Argentina no va a querer que la Argentina recorra un camino de integración en el que la exportación del trabajo argentino tenga un lugar central en la economía? Pero el diálogo, los acuerdos, no se construyen por WhatsApp. El diálogo, los acuerdos, no se construyen a través de filtraciones de prensa. El diálogo, los acuerdos, se construyen además con seriedad y responsabilidad, con equipos que se sienten en una mesa con números en la mano y que le muestren a los argentinos que ese camino que pretendemos recorrer es un camino que puede sacar al país de esta crisis. Porque asumámoslo, los argentinos están viviendo mal. El diálogo, el acuerdo, no puede ser pensado en la lógica de pretender dividir a los opositores, planteando que hay opositores buenos y opositores malos. El diálogo franco es convocando a toda la oposición, sin exclusiones, sin pretender diferenciar a buenos de malos. El diálogo franco y sincero se lidera desde el máximo poder del Estado. Si yo fuera presidente hoy, estaría convocando a todos los líderes opositores a una mesa de diálogo, a todos los líderes sindicales a una mesa de diálogo, a todos los líderes empresarios a una mesa de diálogo, porque esa es una tarea que el presidente en persona la debe asumir. No se puede delegar en versiones u operaciones en los diarios. Se debe ser serio, se debe ser responsable para darle certeza, tranquilidad, confiabilidad a los argentinos que la están pasando mal. Un documento de acuerdos por Argentina no puede no tener a las pymes. Hoy estuvimos en Lanús, en una pyme que exporta, que no aguanta más la presión impositiva, que tiene miedo a crecer por la situación económica del país, por la tasa de interés. Un diálogo franco de la Argentina no puede no tener a los jubilados, que son los que más perdieron a lo largo de estos últimos años en la Argentina, que fueron víctimas de la insensibilidad del ajuste. Un diálogo sincero y honesto no puede no tener la palabra trabajo, producción como valores centrales, porque la Argentina solo le va a ganar a la pobreza, que nos duele y nos lastima, si tenemos la capacidad de poner al trabajo y la producción en el centro de la escena. Y para eso es necesario que con humildad, con sinceridad, el gobierno reconozca su fracaso. El gobierno reconozca que fracasó eligiendo un modelo de especulación financiera a la hora de definir el rumbo de la Argentina. Y es importante el reconocimiento de ese error para poder, de alguna manera, empezar a conducir a la Argentina a un camino donde el desarrollo, la producción, el mercado interno sean parte de las palabras más genuinas de las políticas públicas. No quisiera pensar que el gobierno con esto intenta dividir a la oposición. No quisiera pensar que estamos frente a una trampa electoral para intentar que esos millones de argentinos que están buscando una alternativa caigan nuevamente en la trampa de la grieta. Caigan nuevamente en la idea de que hay buenos o malos.
hemos dado enormes señales de que creemos en la gobernabilidad en la Argentina y las vamos a seguir dando, pero sin dejar de plantear claramente que nuestra responsabilidad como opositores a este gobierno es construir una alternativa y un nuevo gobierno el 27 de octubre y a partir del 10 de diciembre. El país espera soluciones, no eslogans publicitarios. El país espera políticas de Estado, debatidas, estudiadas. Y por eso, con mucho respeto y mucha humildad, quiero pedirle al gobierno que no juegue con la esperanza de los argentinos. Que si de verdad cree que es tiempo de construir políticas de Estado, sea el presidente quien convoque a todos los líderes opositores sin mezquindad. Que el presidente de la Cámara de Diputados convoque a todos los líderes parlamentarios sin mezquindad. Ojalá lo hagan. Si no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros, desde el lunes, sentando a nuestros equipos con los equipos del resto de la oposición, porque vamos a tomar la iniciativa para que esas políticas de Estado que pretendemos que la Argentina recorra tengan un consenso en el cual no esté de por medio el juego de la grieta, sino que esté de por medio el futuro de la Argentina, que es el futuro de nuestros hijos. Quiero por último dejar dos mensajes muy claros a quienes nos miran desde afuera, a quienes miran la Argentina desde afuera, decirles muy claramente: los argentinos aprendimos de nuestros errores, no nos vamos a repetir en nuestros errores. No vamos a repetirnos en aquellos errores que nos llevaron a fracasar. Y a los argentinos que nos miran desde acá, desde adentro, que nos dan esa palmada de aliento para construir una alternativa a este gobierno, decirles muy claramente que la Argentina va a volver a ponerse de pie, que vamos a superar este fracaso, que vamos a superar los errores de este gobierno construyendo una alternativa amplia que convoque a los argentinos al futuro y que vuelva a poner a la producción, al trabajo, a la educación, a la lucha contra la pobreza y al Estado como instrumento de recuperación de la vida de los argentinos nuevamente al servicio de los argentinos. El tamaño de un presidente lo define el tamaño de estadista. Cuanto más grande es la mesa en la que convoca a los argentinos a construir, más grande es la mirada que puede tener hacia la patria. Cuanto más chiquita, más cerrada y más mezquina, el resultado es más mezquino. Dicho todo esto, quedo a disposición para las preguntas. ¿Qué tal? Sergio Claudio Cardoso de C5N, por aquí. Quisiera preguntarle si en definitiva en las últimas horas fue convocado por el gobierno para dialogar, en tal sentido, después de lo que dijera públicamente, por ejemplo, el propio ministro Frigerio, si no lo convocaron y lo convocaran en las próximas horas, si va a aceptar o rechazar esa convocatoria. En segundo lugar, y va de la mano, aparentemente no llamarían, no convocarían a Cristina Kirchner a esa mesa de diálogo. ¿Qué opina al respecto? Y en tercer lugar le pregunto, y también va de la mano, si piensa usted que todo esto por parte del gobierno es una medida electoralista. Bueno, son tres preguntas en una. Voy a tratar de recordarlas y responderlas en orden. En primer lugar, el gobierno, el presidente y sus ministros no tomaron contacto conmigo. Recibí a través de WhatsApp un reenvío de lo que era este decálogo de buenas intenciones. No estamos en ninguna negociación con el gobierno.
Porque no puede haber negociación posible si las pymes, los jubilados y el trabajo no están sobre la mesa. En segundo lugar, decirle además que la convocatoria debe ser sin exclusiones, que la convocatoria tiene que incluir a todos los sectores con representación parlamentaria. Es feo cuando hacemos nombres, pero no vamos a admitir una convocatoria en la que el gobierno diga quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los buenos o los malos los define la gente con el voto. Y para nosotros el diálogo siempre es una herramienta, pero es una herramienta cuando incluye debate y cuando incluye sobre todas las cosas ceder. Es fundamental que el gobierno asuma su fracaso frente a los argentinos con humildad y plantee un cambio de rumbo económico.